Meshnautas Podcast. Etnografías de lo digital. Segunda temporada. Etnografías del Grupo de Investigación en Juventud y Cultura Digital de la UNAM. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio, el último episodio de Meshnautas, el último episodio de la temporada 2 de Meshnautas. Hoy contamos con la presencia de les protagonistas de esta temporada. La verdad que nos hemos dado un gustazo, Flor. No sé qué te parece a vos, pero estoy muy contento de tenerlas acá y poder conversar un poquito con todo aquello que no se pudo decir, que no pudimos escuchar en esa segunda temporada y que seguramente quienes nos escuchan están ansiosas por conocer. Sin ni hablar, también es muy interesante que esté el equipo entero, así que bueno, vamos a poder dialogar entre todos, ir complementando lo que uno quizás en singular puede contar, pero en equipo también se va enriqueciendo la cosa, así que bienvenidos y gracias, la verdad que fue re lindo trabajar con sus audios y con sus experiencias. Aprendimos un montón, la verdad, así que eso me parece que fue un gran aporte a este formato de pensamiento, de reflexión y de difusión del trabajo etnográfico. Así que bueno, vaya una felicitación para todos ustedes, para todas ustedes, para ese desafío y ese animarse, que también es una cierta valentía que necesitamos para poder animarnos a grabar un podcast que queda y que vaya circulando y que los demás puedan aprender. Así que lo primero que les queremos preguntar en relación a esto, y comienza a contestar o opinar la que tenga ganas, es ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? ¿Qué repercusiones tuvieron? Son 3 preguntas. De grabar y de que él fuera compartido. Así que las escuchamos. Pues sí, para mí fue una experiencia bastante lúdica. Creo que ya hacía tiempo, cuando estaba en la licenciatura, hice algunos podcasts nada más como para compartir música y decir cosas que se me ocurrían con la música. Pero creo que ahora pensarlo a través de con un objetivo distinto, que sea más bien el de compartir lo que he hecho, el trabajo que he hecho, me pareció como muy estimulante y al mismo tiempo pues también pues fue un reto, ¿no? Porque es diferente estas presentaciones a las que estamos siempre como más acostumbrados, ¿no? Al texto o a una presentación como en una conferencia, una cosa así. Entonces siento que también al sentir que tenía que decir las cosas muy claras, pues también dije no me puedo extender tanto, así que hay que ser como bastante concisos, ¿no? Para no utilizar o no llevarme más tiempo del necesario, ¿no? Porque también siento que escuchar algo por mucho tiempo, pues también puede que en algún punto tenga la función de sonido de fondo, ¿no? Y ya dejemos de poner atención. Entonces como que siento que en esas cosas me puse a pensar y por eso decidí hacerlo como bastante concreto. Sí, hola, soy Alma y bien coincido un poco con Adriana. Para mí lo más difícil, he trabajado con formatos de divulgación tanto de radio como de televisión, porque pues mi formación es de comunicadora, entonces no era como tan complicado el cómo decirlo, pero más bien era cómo decirlo de manera corta y breve, ¿no? Porque uno aprende en la academia a hacer las cosas cortas, pero porque utiliza los términos que vienen ya en el trabajo, ¿no? Entonces de repente no puedes como repetir esos términos, tienes que hacerlos un poco más entendibles, un poco más de divulgación, ¿no? De difusión incluso. Entonces eso es lo que me pareció, y luego ya cuando salió, que es otra pregunta que hacían al principio, pues sí me encontré con personas que me escribieron o que me mandaron mensajes como de, oye, vi que estás haciendo etnografía y cómo escuché un poco el programa o escuché el podcast o lo que sea, a ver si luego nos echamos una platicada, y había como este interés de cómo le hiciste para hacerle, porque resulta que hay pandemia y ahora necesito ese tipo de metodologías, ¿no? Inclusive me pasó que me contactaron para querer hacer estas etnografías en campañas políticas, y yo así como de, no, creo que tú estás viéndole por otro lado, ¿no? Pero, o sea, ya como que etnografía se convirtió en, si
quiero hacer investigación de lo que sea y entonces tengo que entrar a lo virtual y esto parece que es lo que se está haciendo. Meshnautas Podcast. A mí lo que me pasó, me voy a aportar en un antropólogo, fue como un rito de paso, porque antes de hacer el podcast yo me comunicaba con los alumnos mediante audio y la verdad es que lo he disfrutado a pesar de que soy tecnofóbico. Una vez que hice el podcast y que me gustó esta performatividad y obviamente bajarle rayitas a el rollo pretencioso de la palabra bonita y ubicarme como con una audiencia imaginaria mucho más ligera de lo que uno se chuta en un congreso, me gustó mucho y tanto que derivó, por eso digo que es como una transición digital, me gusta de paso, en hacer yo mi propio podcast como antropólogo digital. Cuando puedan, síganme, Jorge Meneses, antropólogo digital. Y como dice Jorge, bueno, hola, acá Cristian, no sé si opinen lo mismo, pero qué complicado es tratar de construir un discurso para un desconocido, ¿no? Digo, suponemos que es alguien que le interesen estos temas, suponemos que es alguien a lo mejor que está dentro de la academia o está formándose como académico, pero también es una escopeta al aire, no sabemos quién va a escuchar esto, no sabemos a qué funciona el internet, ¿no? ¿Quién será el receptor? Y eso sí fue un poco conflictivo para mí, no solo, como decía Jorge, para bajarle esas 3 rayitas y utilizar a lo mejor términos pues que sean mucho más accesibles, pero también pensar qué pueden hacer con esa información que estoy dando, qué les puede detonar en ellos y a qué personas, ¿no? Como lo que le pasó a Alma, que es súper interesante que alguien vio una oportunidad ahí de sacar partido de estas herramientas para fines políticos, ¿no? Entonces, digo, qué miedo, pero sí una experiencia muy interesante. Yo, en mi caso, a diferencia de mis compañeros, jamás había hecho un podcast y la verdad que no me sentía tan cómoda porque no me gusta mi voz, no me gusta escucharme jamás, aunque tengo las grabaciones de algunos eventos donde he estado, nunca los escucho, no me gusta, me molesta, entonces fue como lidiar un poco con eso. Y otra cosa que me pasó es que yo primero traté de hacer un guión por escrito y entonces empecé como en las primeras preguntas leyéndolo muy formal y después dije, ay ya, mira, lo voy a platicar porque había escuchado justo el de Alma, que yo sabía que Alma tenía experiencia realizando cuestiones de radio y cuando le escuché dije, ay no, pues es que ella lo está diciendo así súper bonito, como muy, no sé, como muy espontáneo y yo estaba como muy dura al principio, entonces tiré el guión y dije, bueno, pues voy a agarrarme hablando y contando, al final yo soy quien ha hecho este trabajo de campo, yo lo conozco de principio a fin y ya, la segunda parte ya como que me solté un poquito más y creo que algo que sí en lo que fallé, como decía Adriana, era en los tiempos. Yo quería ajustarme a media hora y me colgué muchísimo y creo que eso es algo que debo de aprender para futuros podcasts, aprender a limitarme un poco más. Ahí le dejé bastante trabajo a Flora y de que me recortara algo. No, pero la verdad es que hay algo de esa fluidez también que va hilando el podcast y se va notando en todos los podcasts cómo se va relajando algo mientras uno va hablando. Y eso hace también a la escucha súper interesante, o por lo menos esa es mi perspectiva desde la parte más de edición, que se nota mucho ese principio más que uno no sabe como por dónde y después va como aflojando, ¿no? Estás escuchando Meshnautas Podcast. A mí me alegra mucho también que se hayan animado y esto que están contando, ¿no? De las experiencias digamos, no previstas en cuanto a la circulación y a los comentarios, porque lo cierto es que la pandemia, me parece a mí, también les quería preguntar, nos puso en este lugar no solo de producir un material que permitiera mayor circulación u otro tipo de acercamiento a gente que por ahí estaba fuera de la academia y que empezó a ver a la etnografía con distintas miradas, ¿no? Porque está la mirada del marketing y esta cosa de la etnografía. Yo le decía recién a Gabriela que ella también fue bastante clara, aunque todos lo marcaron de alguna manera,
en esa diferencia, ¿no? Entre ese enfoque etnográfico que simplemente está buscando datos estadísticos, ¿no? Como para tomar decisiones, más vinculado a esta cosa de experiencia del UX, experiencia del usuario, y a veces se genera mucho esa confusión, pero también a la vez me parece que el formato podcast, lo que nos pasó con Meshnautas es que a muchos estudiantes de antropología o de sociología o de comunicación les abrió una forma, como decía Jorge, de comunicación con ese otro público joven que a lo mejor está interesado más que en la etnografía, en el tema que toca la etnografía. Y esto también me trae, por esta cuestión más que nada del formato que no pone tanta distancia, ¿no? Entre la academia y como decía Cristian, esa persona desconocida que escucha y que a lo mejor tiene interés solamente en el tema o está empezando a hacer investigación. Hola, yo soy Naima. Lo que me pasó a mí lo voy a ligar un poquito con lo que acaba de decir Daniel. Sí me ocurrió también lo de los tiempos cuando grabé el podcast, pero también fue un poco extraño porque en mis clases de radio, porque yo soy comunicóloga, pues también está este formato, pero siempre hay gente, ¿no? Siempre hay el que está grabando del otro lado, el que te dice ya córtale, el que te da como indicaciones, y en este caso como grabarlo completamente sola, me daba cuenta que le hablaba así con mucho interés a mi celular y después pensaba, ¿se está escuchando bien o no? ¿Lo tendré que volver a grabar o no? ¿No? Como no hay alguien viéndote, ¿no? Entonces eso también fue un poco chistoso. Y lo de la difusión creo que sí es muy importante. Y no sé qué les pasó a las demás y a los demás, pero también yo creo que importa mucho por el medio que tratamos de difundirlo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Facebook se lo mandé, lo publiqué y varios amigos me dijeron, ya entendí que es tu tema, ya entendí qué estás haciendo, porque no sabía qué era, ¿no? Pero personas, además amigos, que hace tiempo que dejaron la parte como académica o su formación educativa, pero que les parecía muy enriquecedor y que además escuchaban los podcasts de otros compañeros, ¿no? Y me decían, yo no sabía que se hacía esto y qué interesante. Y también lo compartí por WhatsApp y pues la retroalimentación es distinta, siento que la circulación ahí era más fácil, más movida, ¿no? Entonces creo que también influye un poco en cómo lo compartimos, pero creo que sí es muy relevante pues hacer este tipo de formatos, ¿no? Aunque cuesten un poco de trabajo al inicio. Meshnautas Podcast. Eso como que me parece que es refrescante ahora abordar estos temas aprovechando un medio diferente, ¿no? Y creo que es más ágil para quien lo explica o para quien lo expone, pero también para quienes escuchan. Como que siento que pueden desarrollar como una sensibilidad distinta para poner atención a ciertos detalles que generalmente se nos pasan cuando leemos un paper, ¿no? O cuando estamos en una conferencia que generalmente es un poco más formal y acartonada, ¿no? Entonces siento que también poder experimentar incluso con estos sonidos que a mí me encantaron, ¿no? Como de películas o cosas así, a mí se me hicieron así increíbles porque creo que también implica otra suerte de alfabetización, yo digo, ¿no? Como en qué momentos poner estos sonidos, ¿no? Y cómo esto va teniendo una relación con lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces siento que también eso le agrega pues otro nivel ahí, otra capa, pues incluso hasta de humor que te atrapa también, ¿no? Entonces me parece que también utilizar estos recursos es bastante refrescante y me parece que es una iniciativa genial y que también ha provocado que más personas se acerquen a estos temas, ¿no? Porque es más accesible, no hay que leer, no hay que ponerse demasiado serios ni estáticos, ¿no? Como si tuviéramos que leer algo. Entonces siento que también eso está bastante bien. En la edición puntualmente de ese trabajo me agarró como un atacazo artístico y armé dos, de hecho, podcasts, los edité los dos, uno con los memes y otro sin los memes, porque un poco me daba esa sensación de, hasta dónde se puede correr esa frontera de la formalidad académica sin, en este caso, ser invasiva con el podcast que era tu trabajo y demás. Yo, escuchando tu trabajo, también me di cuenta que era algo que vos tal vez disfrutaras, pero me pareció puntualmente muy interesante y nosotros en la temporada pasada habíamos tenido una charla un poco también sobre eso, sobre la edición en sí y las posibilidades de jugar con los audios como un elemento más. Me acuerdo, Dani, que habías hablado, por ejemplo, de los audios de una escuela mientras uno habla de la escuela, ¿no? Que eso hace también ese campo etnográfico en el que uno se inserta,
y muchas veces en las etnografías no aparecen porque uno escribe papers. Y nada, agradecerte la oportunidad también de jugar un poco en eso. Pero bueno, espero que te haya gustado, estaba muy nerviosa. Muchas gracias. Yo voy a decir algo de investigador en congreso, pero después me voy a reivindicar. Hay un autor mexicano, Monsiváis, que dice que el radio quitó el aislacionismo a las zonas rurales en América Latina. Yo creo que con esta experiencia del podcast, uno, te quitas el miedo de hablarle al alto vacío, porque también imaginas a la gente que le puede gustar, pero lo otro es que le quitas la seriedad al conocimiento científico. Y igual como dicen muchos aquí, es la oportunidad de que puedas hacer ejercicio, trotar y hacer ejercicio mental, porque me dicen, me gustan los podcasts porque ahora no necesariamente tengo que estar poniendo mucha atención y puedo estar barriendo y puedo estar trotando y te puedo escuchar, dice, y ya no me aburres, ¿no? Entonces creo que ganamos muchos ludismos y perdimos muchos miedos. Que así sean todos los congresos académicos ya, ¿no? Mejor. Oye, yo te conté esto de que estaba barriendo mientras escuchaba tus podcasts. Pero también yo creo que si lo trasladamos a la metodología, que es un poco también lo que nosotros hablamos, pues es parecido. O sea, la etnografía tiene eso, que tenemos que ser creativos, que tenemos que reinventar, que no hay una fórmula, pero que también tenemos que conocer la técnica. O sea, muchas personas piensan, y lo digo como comunicóloga, ¿no?, que hacer un podcast es grabar la voz y listo, lo subimos y ya. Pero no, hay que saber, si no sabemos editar, pues eso es técnica, ¿no? O sea, se aprende y hay tutoriales, pero hay que saber en dónde van estos sonidos, si son necesarios, si no salen sobrando, si no le quitan a lo mejor la intencionalidad a las cosas, ¿no? Porque quizá tenemos una intencionalidad y terminamos haciendo algo, déjate tú de poco formal, poco creíble o manchando el trabajo de otros. Entonces creo que pasa lo mismo con la etnografía. Cuando estamos hablando de un grupo, así sea un grupo virtual o un grupo en la virtualidad, esta creatividad tiene que verse plasmada en nuestros trabajos, ¿no? Y en nuestras exploraciones. Y entonces no basta con saber la técnica y tener la definición, sino además cómo llegamos ahí, cómo le hicimos. Entonces me parecía que la temporada en general nos permitió como explayarnos en eso, que es lo que no se ve. Uno llega a la escuela y te dicen, hay que hacer esta técnica y tú la puedes repetir, pero el que tú le pongas de tu cosecha, el que hayas, por ejemplo, estas bases que tiene Gaby, que nos las ha enseñado, así sus bases de 1000 colores con todos sus entrevistados, que yo no le hallo nunca cómo sistematiza eso. Pues eso es lo interesante, como la carnita de el cómo, y no nada más el por qué o el cómo superficial, ¿no? Entonces ahí también como podríamos jugar un poco con lo que hicimos. Ahí yo sumo algo, y es una pregunta en realidad que nos pasó, lo hemos llevado mucho con Flor, y es que después de hacer este formato de podcast, uno siente a veces cuánto se pierde en el campo de recolección de sonidos, porque también pasa eso, ¿no? Como que a la hora de tenemos que buscar sonidos, pero por ahí decimos, uy, estuve en campo y me perdí capturar ese sonido, ¿no? Porque siempre vamos al texto, y creo que también esta cuestión de lo digital nos pone también como etnógrafos, como investigadores sociales en la atención de ese dato también, no solo audiovisual, sino también sonoro, ¿no? Que uno podría captar y podría incorporar y sumar a esa sistematización a la hora de poder construir conocimiento, ¿no? Que no lo tenemos tan presente. A mí el podcast personalmente lo que me pasó fue que me llevó a eso, a decir, mira, ¿cuántos sonidos me perdí de mi campo? Me podrían haber aportado, haber servido para interpretar e inclusive para poder contar mejor aquello que viví en el campo, ¿no? Como que me parece que ahí yo personalmente siento eso. Ahora cada vez que estoy trabajando en campo siento esto de ver cómo capturar no solo lo audiovisual sino lo sonoro. La contextualidad, ¿no? O sea, yo creo que estos ejercicios son, además de lúdicos, son muy ricos en términos de que puedes hacer paisajes sonoros del campo, ¿no? A veces nos concentramos tanto en la voz
del colaborador, de la persona con la que estamos trabajando, y perdemos de vista el contexto en el que está y la riqueza de significado y de sentido que tiene ese contexto. Y creo que el audio es una herramienta que no hemos explotado, que no hemos explorado para lo que menciona Daniel, ¿no? Lo guardamos ahí como un clip, como una nota al margen, ¿no? Como un clip del campo, cuando pudiera ser algo que esté lleno de significado y que pudiera abonarle mucho a lo que tratamos de construir con un ejercicio etnográfico, ¿no? Etnografías de lo digital. Segunda temporada. Oye, a mí me gustaría compartirles una anécdota que me pasó justamente, que tiene que ver con el audio, y que algunos de los compañeros ya lo han escuchado, ahí les va de nuevo, pero justamente tuvo que ver con la pandemia, que me tocó realizar ya entrevistas en línea, y yo les comento que trabajo con una chica trans, y la primera vez que yo la había entrevistado antes de la pandemia fue cara a cara en la biblioteca, platicamos, pero cuando yo quise entrarle al rollo de las experiencias sexuales, ella dio como un salto, como que no quiso adentrarse en el tema, ¿no? Y bueno, pues ya dije, bueno, si no quiso, pues no se debe de forzar. Pero ya después de la pandemia que hicimos este ejercicio, su señal de internet estaba muy mal. Y entonces me dijo, voy a apagar mi cámara para que me puedas escuchar, y ella me había autorizado grabarla. Y entonces, en ese momento ella empezó a narrarme algunos aspectos que tenían que ver con sus experiencias sexuales, en concreto de qué pasaba cuando en las aplicaciones le enviaban las dick pics, ¿no? O las fotos de penes. Y para mí fue súper impresionante, porque creo que en gran medida se dio porque yo no la estaba viendo, o sea, porque entonces todo quedó en el audio solamente. Yo también tenía mi cámara apagada porque si no la señal era muy mala, y entonces ahí fue cuando dije, mira, a lo mejor a Jorge, que dice que trabajó por medio de audios, no tuvo esos problemas, pero yo siempre lo había hecho cara a cara. Y las entrevistas también en línea los estábamos viendo la cara, y esta vez no. Entonces el audio ahí jugó un papel trascendental y me ayudó a adentrarme a unos aspectos de la sexualidad de ella que yo no había logrado en otros momentos profundizar, ¿no? Meshnautas Podcast. Temporada 2. Súper interesante lo que están contando. La verdad es que es un episodio final de temporada muy rico, nos va a costar editarlo. Pero nada, ya como para ir cerrando, porque la verdad es que la idea era mostrar un poquito detrás de escena que ya estuvimos recorriendo, hacer algunas reflexiones metodológicas. También la pregunta con esto me gustaría que vayamos cerrando, ¿qué le agregarían ahora que ya salió, que ya se editó, que lo escucharon otros, que circuló? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le sacarían a ese podcast si lo tuvieran que hacer de nuevo? Un poco la idea de el rollo sonoro. Creo que le agregaría los audios que tengo y que he naturalizado como muy importantes para el trabajo etnográfico. Creo que ese rollo le dio sonido a la etnografía. Y ahora, desde hace un tiempo, lo que hago yo mucho, vivo en un lugar con muchas aves, me pongo a grabar el sonido de las aves a las 6 de la tarde, a las 5 de la mañana, me pongo a grabar al señor que va pasando y vende cosas, y puro audio. Ya no es la hegemonía de la cámara lo que dicta mi estructura de pensamiento etnográfico. Ya ahora puedo incluso permitirme hacer un experimento de cerrar los ojos y escuchar en la calle. Entonces agregaría esas cosas, mis propios sonidos que tengo grabados en mis archivos etnográficos. Sí, yo igual creo que me gustaría haber agregado un poco más de audio, por ejemplo, de estas viñetas etnográficas, porque siento que igual estas grabaciones que yo hice con mis interlocutores, pues se quedaron ahí guardados, ¿no? Nada más los transcribí, los utilicé para la tesina y ya, no se volvieron a usar hasta que los desempolvé precisamente para este podcast, ¿no? Y me gustó mucho escucharlo porque también me volví a escuchar a mí, ¿no? Y dije, ay, qué padre que hice esas preguntas, ahí me faltó tal cosa, ahí le hubiera dado más espacio, no sé. Entonces como que también es un proceso de retroalimentación pues bien rico y bien amable, ¿no? Entonces digo, sí, me hubiera gustado meter un poco más de viñetas etnográficas y también agradecerle a Flor porque no
no la mencioné, lo siento mucho, pero creo que eso también me faltó. Y una cosa ahí como un poco también chusca del detrás de grabadora, ¿no? Que fue, yo vivía en un edificio donde se hacía mucho eco, entonces los vecinos de al lado estudiaban música y todo el tiempo estaban cantando y con instrumentos y todo, ¿no? Entonces intenté buscar una hora en la que no hicieran tanto ruido. Entonces hubo algunas partes en las que tuve que cortar porque el vecino estaba cantando, ¿no? Y además cantaba horrible. Y bueno, pues como que ahí más bien, pues eso, intenté más bien censurar esos ruidos que ya me parecía que ya no iban a ayudar, ¿no? Pero también eso fue como muy, muy gracioso y me costó un montón porque justo ya iba a empezar otra vez a grabar y volví a cantar, ¿no? Y yo decía, ay, ¿qué hago? Ya casi me encerré en el closet, ¿no? Así de que aquí no se va a escuchar nada. Entonces, bueno, como que intenté también ahí lidiar con otros sonidos, ¿no? Para hacer este podcast. ¿Sabes qué, Daniel y Flora? En mi caso, más que ver los errores que cometí en si hubiera una tercera temporada, me gustaría contar qué piensan los chicos y las chicas con los que trabajé del podcast, porque lo que yo hice es que al tener un perfil de la investigación les posteé el podcast y les dije, oigan, acabo de grabar esto, si quieren escúchenlo para que sepan qué hice con ustedes, como con el nombre formal, porque incluso como lo sigo en Instagram, alguna vez puse que iba a presentar algo en etnografía digital y una de las chicas me dijo, oh, qué padre suena esa etnografía digital. Y yo quería decirle, es que eso es lo que yo intenté por lo menos hacer contigo y con el resto del grupo con el que trabajé. Entonces me gustaría saber más bien ellos qué piensan, si lo que estoy diciendo es cierto o yo tengo otra percepción, ando inventando cosas, o cómo se sintieron también ellos al escucharse como sujetos de una investigación a final de cuentas, ¿no? Creo que eso sería interesante. O sea, para mí escuchar la voz de ellos y de ellas es como pues, lo que más me interesa. Seguí escuchando Meshnautas Podcast. Yo algo similar, pero bueno, yo ya escuché, porque en el transcurso de que grabé y salió, yo ya me titulé, entonces ya tengo como ya me hubiera presentado como doctora para empezar. Pero no, fuera de eso, yo ya escuché como la retroalimentación de mi cuerpo sinodal. Entonces, como que en las preguntas finales que contestamos el podcast, como de qué resultados, qué avances, yo inclusive ya hubiera podido hablar como de qué vetas abiertas dejó mi trabajo, ¿no? O sea, qué preguntas están sin responder para que otro llegue y retome, o qué temas se aunaron, que obviamente ya no abordé porque todo es acotar en las tesis. Entonces, ¿qué temas acoté que pudieran dar cabida como a otras investigaciones o a mis propias investigaciones? Entonces, creo que eso yo hubiera podido ya agregar, pues porque ya es un trabajo concluido, cerrado, criticado y ya me discuté con él, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, lo único que me quedaría, más allá de agradecerles a todos y a todas que hayan estado hoy compartiendo con nosotros esta linda charla, si quieren agregar algo más, si les parece que esta charla despertó alguna idea o si quieren dejarle un mensaje a las que nos están escuchando, bueno, este es el momento. Quizá unas ventajas del mundo digital es que nos pueden escuchar en todos lados, y a mí lo que me pareció como dentro de las cosas más importantes de trabajar en los podcasts fue que nos pueden escuchar en otros lugares de América Latina, que era un poco lo que yo le decía a Flor, ¿no? O sea, yo conozco a mis compañeros y siempre estamos, ¿no? Y entonces en Australia dijeron, y en Europa dijeron, y en Asia dijeron, y qué importante conocer el trabajo allá, pero bueno, ¿qué estamos haciendo en estas latitudes, no? Creo que a mí me gustaría mucho saber que nos escucharon en Colombia, en Perú, Guatemala, en otros lugares acá que tienen un contexto un poco más parecido al mexicano y a los jóvenes con los que nosotros trabajamos. Entonces creo que eso, trabajar con gente de América Latina va a ser, pues me parece muy interesante, y esperemos que tenga frutos y que les guste el trabajo que estamos realizando acá en el Seminario de Investigación en Juventud. Y bueno, y cada quien en lo individual, porque en realidad el seminario es el nombre, cada quien más bien se mata en sus posgrados tratando de sacarlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y esperemos escuchar a compañeros de otros lugares.
además de aplaudir el ejercicio de divulgación, que creo que es súper importante, es algo que nos hace falta a todos. A veces nos concentramos mucho en los papers y en los libros y todo esto, y no le metemos la misma cantidad de energía a este tipo de ejercicios que hace pues más accesible nuestro trabajo, que hace más relevante también lo que hacemos. Entonces, bueno, eso sí es importante que lo continuemos haciendo, ¿no? Y lo otro es lo que creo que todos hemos llegado a esa conclusión, o creo que hemos llegado a esa conclusión, de la riqueza del sonido como una herramienta de investigación, ¿no? Que a veces, más allá de tener el registro sonoro de una interacción con un informante, con un colaborador, más allá de que se nos pide que tengamos como ese material de reserva, ¿no? Para futuras cuestiones, también pensar en el sonido pues en su riqueza, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿no? Como algo que puede aportar mucho a estos procesos de reflexividad, que nos puede llegar a transportar a esos momentos, más allá de la lectura de la transcripción de la entrevista, que nos puede transportar a ese espacio, a ese campo, a ese contexto, a esa situación. Creo que ahorita estamos como dándonos algunos cuenta de eso, ¿no? Y pues qué padre, ¿no? Ojalá que otros también se den cuenta de esa riqueza del sonido. Sí, pues yo igual les agradezco mucho, porque sí, igual que Naima y que Cristian, conozco ese trabajo que hay detrás, y que es complicado, y también, bueno, ya escuché a Jorge, entonces, qué chido que se haya animado y que hayan como, prendido estas chispas en nuestros propios procesos, ¿no? Ya decían ellos, el reconocer el sonido, que también tiene que ver con que pues muchas veces somos más visuales, sobre todo quien hace etnografía virtual o digital tiende a ser más visual porque nos enfocamos en el ver, ¿no? Y además nuestros procesos formativos están dirigidos al ver, a leer, a escribir. Entonces todo tiene que ver mucho con este sentido, ¿no? Pero hay otros, ¿no? No solamente el audio, sino también se nos olvida el olfato, se nos olvida el gusto, el tacto, y lo perdemos, y creo que es muy rico porque hacer etnografía, o como nos enseñaron la etnografía clásica, pues estos etnógrafos se iban a vivir tal cual a estos lugares y comían lo que la gente comía y olían lo que la gente olía. Entonces creo que es un poco recuperar en estos espacios de divulgación, lúdicos, de también un poco de salir de esta cuadratura, que además en México es como súper cuadrada y cada vez el cuadrito está más chiquito. Entonces creo que nos permite como desdibujarle estas, a lo mejor, aristas, ¿no? Jorge por aquí decía también, es parte de que la imagen no domine nada más, ¿no? Sino también lo otro que complementa con los sentidos. Entonces creo que esta fue una oportunidad para el grupo en general, porque estamos como coincidiendo en eso, de repensar nuestros propios ejercicios de campo, de repensar nuestras propias diarios, nuestros propios procesos, para pues hacer mejor lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, ¿no? Entonces pues agradecerles esta oportunidad, y también pues que haya habido ese interés en el grupo, que en realidad no tiene tanto tiempo, pero que ahí vamos, pasito a pasito, tratando también nosotros de crecer y de hacer cosas. Agradecemos que estés escuchando y que compartas este material. Gracias, muchas gracias Daniel, muchas gracias Flor, y gracias a mis compañeros que se animaron cuando vi que Daniel lanzó la convocatoria en el grupo de etnografía digital. Pensé, dije, bueno, voy a mandar algo, y después se me prendió el foco y dije, pero ¿por qué yo sola? Si puedo invitar a mis compañeros, puede ser un proyecto que elaboremos en conjunto. Les avisé e inmediatamente hubo una respuesta muy positiva, todos dijeron, le entramos, entonces como súper contenta que nos pudimos unir, pues nos salimos del grupo para irnos a otros espacios acá con ustedes. Agradecerles un montón que se hayan animado, y por supuesto pues ya lo dijeron todos ellos, ¿no? A ustedes que se llevaron realmente la chapota de hacer la edición, de hacer la difusión, porque en todos los grupos que estoy, Daniel lo ha puesto, y eso lo agradezco montonal. Y también entre nosotros nos hemos posteado, y yo sinceramente no me canso de escuchar las investigaciones de ellos. Me parece que siempre
hay algo nuevo que decir, tienen nuevas reflexiones conforme va pasando el tiempo y creo que después del podcast, de escucharlos, van a venir nuevas reflexiones que no dijimos ni siquiera en y que será muy interesante en unos años estar platicando de nuestros aciertos, nuestros errores y nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y vamos a esperar las siguientes series porque queremos también seguir escuchando a los nuevos compañeros, como lo hicimos con la primera serie, que yo en mi caso escuché a Dianela, que trabaja también con aplicaciones móviles de citas con chicas lesbianas, y no, súper padre. Creo que también haber escuchado ese podcast a mí me animó a decir, bueno, creo que podría yo también hablar un poco de mi trabajo, ¿no? Entonces, ojalá que en un futuro los nuevos compañeros que vienen también nos enriquezcan con sus experiencias. Igual aprovecho ya esto que no viene el podcast, pero nomás aprovecho para decirles que desde antes de la pandemia el grupo tiene un libro en edición con la UNAM. La pandemia lo retrasó tremendamente. Les puedo enseñar los correos donde nos traen a vuelta loca con la burocracia, pero esperamos que muy prontito salga el libro donde todos, sí, creo que con excepción de Naima, que entró un poquito más adelante al grupo, todos los demás participamos con algún capítulo del libro sobre jóvenes y cultura digital, justamente. Entonces también va a ser un honor compartírselo, que le puedan echar un ojito, ya nomás changuitos para que esa UNAM se ponga las pilas, porque está tremendo así, la burocracia a todo lo que da. Pero ojalá que lo puedan leer, nos va a dar mucho gusto que lo tengan ustedes allá en Argentina y pues que también lo difundan también. Lo vamos a hacer, lo vamos a difundir y bueno, felicitaciones porque está buenísimo siempre publicar y difundir el trabajo también en el formato más tradicional del libro, pero excelente, felicitaciones y esperamos ansiosos y ansiosas ese material. Bueno, me parece que todas han expresado su opinión. A mí simplemente queda agradecerles eternamente por la generosidad con la que han compartido su conocimiento, por la buena onda que han puesto en la grabación, por el esfuerzo que les ha llevado todo lo que contaron, ese detrás de escena para producir y el podcast. Entonces, simplemente agradecerles en nombre también de la gente del OISTE, que es el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, que nos apoya y en el cual estamos Flor y yo, que fue una iniciativa que surgió ahí dentro del OISTE, al Círculo de Estudios de Antropología Digital en Facebook, que ahí medio como que venimos con el grupo de Etnografía de lo Digital aportando, ¿no? Compartiendo, y me parece que el aporte que ustedes hacen ahí, no solamente con el podcast, sino siempre compartiendo cosas, novedades, noticias, congresos, es súper valioso. Así que creo que al CESIA, que es el Centro de Estudios Socioterritoriales también de la Universidad de San Martín, que también nos apoya y sigue el trabajo que ustedes vienen haciendo, y en ese sentido creo que el agradecimiento es infinito para con este grupo que tuvimos la suerte de conocer y de escuchar y compartir en esta temporada. Así que mil gracias. Totalmente, y la verdad que trabajar con un grupo que ya viene elaborando los temas, que cada uno lo enfoca desde lugares distintos, para mí por lo menos fue un aprendizaje incalculable. Nada, la verdad que estoy re agradecida, me alegra un montón que hayan ustedes una devolución de este podcast, que les haya motivado a crear un nuevo podcast, o bueno, todo lo que contaron, muy emocionante para mí y estoy muy agradecida por eso, y espero que esto siga fortaleciéndose en adelante y que podamos seguir explorando estas formas de hacer etnografía que son novedosas, por lo menos para acá. Y bueno, y que sigamos aprendiendo en este camino. Estoy muy agradecida. Buenísimo. Bueno, gracias totales, como diría Soda Stereo. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Abrazos. Bye. Mesnautas Podcast. Gracias por escuchar este podcast. Los y las investigadoras de esta temporada forman parte del grupo de investigación en juventud y cultura digital de la UNAM, un espacio interdisciplinario impulsado por el Seminario de Investigación en Juventud
de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecientes a la Red Nacional de Jóvenes Investigadores. Producen este podcast Florencia Adorno y Daniel Daza Prado. La voz es de Lucila Fioravanti. Si te gustó este podcast, sumate al grupo de Facebook Círculo de Estudios Antropología de lo Digital. ¿Apoyan este podcast? Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, OISTE. Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Meshnautas Podcast. Etnografías de lo Digital, segunda temporada.